¿no? Mucho se habla de la violencia física, podría ser, entre comillas, mucho más fácil denunciar un acto de violencia física en el ámbito familiar, ¿no? Estamos hablando del ámbito familiar. Sin embargo, el tema de la violencia psicológica, que es mucho más difícil de demostrar quizás, cuáles son los procedimientos a seguir, cómo se puede denunciar. ¿Se puede denunciar en principio? Tenemos a la abogada Lorena Fernández, especialista en Derecho de Familia, en cabina, a quien damos la bienvenida nuevamente, y le pedimos, abogada, cuéntenos, ¿se puede denunciar un hecho de violencia psicológica dentro del núcleo familiar? Sí, claro, Diego, ¿no? Nosotros tenemos una ley, ¿no? Es la ley 30.364. Justamente la ley prevé 4 tipos de violencia. Tenemos que poner a conocimiento que las violencias son de 4 tipos: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y también la violencia sexual, ¿no? Cualquiera de estos tipos de violencia puede ocurrir en el ámbito familiar y todas son pasibles de ser denunciadas. ¿Y cuál es el proceso para, digamos, denunciar un acto de violencia psicológica? Mira, para denunciar cualquier tipo de violencia se tienen 3 vías. Sin embargo, cada vía va a depender del resultado que uno quiera lograr. ¿De qué manera, no? Yo puedo denunciar la violencia física, la violencia psicológica, patrimonial y sexual en la comisaría de mi distrito, directamente en el Poder Judicial o también directamente en la Fiscalía. Sin embargo, no hago precisión para los tipos de violencia psicológica. Se sugiere y se recomienda a la población, ¿no?, que lo haga en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque cada institución tiene los medios necesarios para poder comprobar y evaluar este tipo de denuncias, ¿no? Por ejemplo, cuando es una violencia física, uno va a la comisaría porque es la comisaría quien te va a dar el oficio para que puedas pasar médico legista. Claro. Cuando es una violencia psicológica, se sugiere al Poder Judicial porque el Poder Judicial va a coordinar con el equipo multidisciplinario para que la psicóloga te haga la evaluación y te coloquen en la ficha de valoración de riesgo cuál es el menoscabo emocional Entonces, que tú tienes. violencia psicológica, vamos, no, me voy al Poder Judicial. Sí, se puede hacer, como te digo, en las 3 vías. Yo sugiero siempre, y también le digo a mis clientas, cuando se trata de violencia psicológica, directamente al Poder Judicial, ¿Y ¿no? cuál es el proceso que se tiene que seguir ahí? Es decir, presentar el caso, presentar pruebas. ¿De qué manera presento pruebas de una violencia psicológica, por Mira, ejemplo? cuando uno denuncia una violencia psicológica, lo que uno tiene que hacer es acercarse, si es al Poder Judicial o a la comisaría, porque hay algunas personas que, como no conocen el tema del Poder Judicial, lo más cercano para ellas es la comisaría, ¿no? Le Claro. toman de todas maneras la denuncia, Deben ¿no? hacerlo. Claro, y van a comenzar a darle la cita para que la psicóloga llene lo que le llamamos una valoración de riesgo. Y la psicóloga va a evaluar cuánto es el grado de afectación emocional que tienen las personas. Hay personas que hablan y ni siquiera pueden terminar una frase sin que se les caigan las lágrimas. Entonces también evidencian, ¿no?, que de cierta forma está muy afectada la persona, no puede hablar sin llorar, no puede coordinar terminar una frase, ¿no? Y con esto, con la ficha de valoración de riesgo, se va viendo, pues, cuál es el grado de afectación que tiene. Vamos a abrir las líneas telefónicas porque estamos seguros que hay oyentes que tienen algún caso que contar, alguna denuncia que hacer o alguna duda sobre el tema de la violencia psicológica y cómo denunciarla. Llámanos por favor al 212-4100, 212-7165 y una línea gratuita desde regiones 0813 14-0 para poder conversar con la abogada Lorena Fernández. Abogada, para ir al principio también, ¿no? ¿Qué definimos como violencia psicológica? Es decir, ¿cuáles son esos signos dentro del hogar que a una o cualquiera de los dos puede sufrir violencia psicológica, el hombre o la mujer, principalmente, evidentemente, es la mujer, lamentablemente? Sí. ¿Qué le indica a una que está sufriendo violencia psicológica? ¿Cuáles son las señas? ¿Gritos? Sí, No sé, en mira, fin. en la ley que nosotros tenemos, que es una ley relativamente nueva, no tan nueva, porque es la ley de violencia familiar, es del año 2015, ¿no? Tiene más o menos pocos años. Incluso en su artículo 7 señala y describe cuál es el tipo de violencia, ¿no? Y te lo dice que es cuando alguna persona te humilla, te insulta,
te hace comparaciones, te hace menoscabo también a tu autoestima. Entonces, lo describe con esas palabras. Esos son los tipos de violencia familiar en la modalidad psicológica. Y es importante, Diego, lo que tú precisas, porque como decíamos antes del primer corte, hay algunas personas que no saben que están siendo violentadas psicológicamente. Claro. Yo recibo consultas para que me cuenten y me digan, ¿y eso es una violencia psicológica? ¿Y cabe en la figura de violencia psicológica? Entonces me están violentando psicológicamente, o sea, ni siquiera lo tienen claro, ¿no? Claro, y eso es complejo. Tenemos una primera llamada, porque nuestros oyentes hay que escucharlos y creo que tienen las preguntas que nos van a ayudar a desarrollar ese tema. Sonia desde Surquillo nos está llamando. Sonia, ¿cuál es tu consulta o tu comentario? Buenos días. Una consulta para la doctora Fernández. Es con respecto a una denuncia que quise realizar yo en la comisaría de Surquillo, pero me dijeron que no procedía y que me mandaron a una gobernación del distrito. ¿Cuál es el paso correcto a seguir? Porque realmente fui en 2 oportunidades y en ninguna de las oportunidades me aceptaron la denuncia. Sí. Mira, la pregunta ahí sería si realmente la denuncia era contra algún familiar, porque tenemos que separar el tema de la violencia familiar y el tema de las garantías, ¿no? Garantías hacia la vida, que es muy común. Las personas dicen, ¿yo puedo pedir garantías o debo denunciar la violencia, ¿no? Las garantías aplica, ¿no? Cuando yo quiero poner a conocimiento un hecho con alguna persona que no tiene vínculo o no vivimos bajo el mismo techo. Y la violencia familiar, la ley lo señala, es cuando yo me siento violentada, ¿no? Por alguna persona que es familiar o vive en el mismo domicilio donde yo, pero sin que haya algún contrato pecuniario, ¿no? No es que sea mi inquilino, no es que yo le esté alquilando un cuarto, ¿no? Yo puedo denunciar la violencia cuando seamos familia. Entiendo yo el caso de la persona que nos ha llamado, que quizás la mandaba a la gobernación porque no había ahí un vínculo familiar, entonces no aplicaba hacer un caso de violencia familiar, sino más bien pedir garantías. Quiero pensar, ¿no? Perfecto, abogada. Tenemos una nueva llamada, esta vez Gabriel desde Surco. Gabriel, cuéntanos tu caso, tu comentario. Sí, básicamente si es que la abogada tiene conocimiento que la ley de violencia es muy utilizada para obstaculizar los contactos de los menores con los padres. Y lamentablemente el Poder Judicial avala otorgando medidas de protección cuando son hechos que nunca sucedieron y con denuncias falsas, y que el Poder Judicial lamentablemente siempre protege a la madre en vez de proteger a los menores. Gracias. Bien, abogada. Sí, mira, yo de todos los procesos de violencia familiar que yo tengo, muy por el contrario, yo discrepo un poquito con el oyente, porque más bien cuando se emiten las medidas de protección y ya se le ha dicho al Poder Judicial, tienen que evaluar si de repente ya el supuesto agresor tiene régimen de visitas, porque las medidas de protección salen y dicen, ¿no? Se otorgan las medidas de protección a favor de la señora María, sin embargo, el señor Pedro va a poder seguir visitando al hijo Pedrito, independientemente de las medidas de protección, ¿no? Entonces, siempre se hacen así, siempre y cuando exista un régimen de visitas, ¿no? Y obviamente la víctima sea la madre y no el menor, que es motivo de otro tema también, ¿no? Porque ahí uno dirá, pero ¿cómo permiten las visitas? Claro. Si evidentemente el niño de todas maneras va a estar en el mismo ambiente que la madre, y bueno, viene ahí, las discrepancias, ¿no? Y es complejo. Pero sí le respetan y lo separan, ¿ah? En las medidas de protección. Abogada Fernández, finalmente, para poder redondear, ¿no? Tenemos claro que o pueden ir a la comisaría y tienen que atenderlo, sí, pero lo ideal, según comenta, es ir al Poder Judicial en estos casos, y sobre todo que principalmente las mujeres y también los hombres, según sea el caso, puedan identificar cuando son víctimas de violencia psicológica, ¿no? No, y recordarles a todos que la ley 30.000, 364 no solamente es para la mujer, sino su mismo nombre le dice, ¿no? Tiene un nombre bastante largo, es ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Eso pone pues dentro de la Protege misma también a bolsa niños también, a los entonces, niños, a los a- ancianos, al hermano, al cuñado, al primo, todas las personas que vivan dentro del núcleo. Interesante eso Y porque no, si hay violencia psicológica contra el abuelito o la abuelita, por ejemplo, Sí. el papá, la mamá, los hijos, uno está facultado por la ley para ir a denunciar. Claro, los hombres también, ¿no? Porque algunos piensan que no pueden ir a denunciar, porque hay mujeres también, ¿no? Que maltratan psicológicamente al varón. También pueden, en amparo de esta misma ley, se aplica el mismo procedimiento. Y recordarles, pues, que así sea violencia psicológica, cuando se hace un menoscabo y los días de afectación no se superan con la terapia psicológica, hay pena efectiva de la libertad de 1 a 3 años. Es decir, hay condena ahí. Sí, también, por más que sea la violencia psicológica, que muchos tienden a atribuirla minimizar. y no, Claro. no darle la Perfecto. importancia. Perfecto, abogada Lorena Fernández, abogada de familia. Muchísimas gracias, como siempre, por venir y explicarnos estos temas y ayudar sobre todo a nuestros oyentes con sus preguntas. Gracias por llamar también. Son las 11:32. Actualizamos los titulares de la media hora y volvemos con más en Siempre en Casa.